Hello everybody! Welcome to lesson number 17 from your English course, part 3. In today's class, we'll be dealing with the functions, giving opinions, agreeing or disagreeing. So, let's take a look at the topic for today. Topic, my favorite place to live. Mi lugar favorito para vivir. Recuerda que hoy estaremos estudiando las funciones comunicativas, brindar opiniones, estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Do you like to live in the city? No? Do you prefer to live in the country? Let's see what other people think about it in the following presentation. In lesson 17 of your workbook, there are 4 opinions about living in the city and in the country. Are they positive or negative? Read them carefully and complete the following chart by ticking in the correct box. Es decir, en la lección 17 de tu folleto, hay 4 opiniones acerca de vivir en la ciudad y en el campo. ¿Son afirmativas o negativas? Léelas cuidadosamente y completa el siguiente recuadro marcando la casilla correcta. Copia primeramente esta información y en instantes estaremos observando el recuadro.
estás observando el recuadro que te servirá de apoyo para el ejercicio anterior. Como puedes observar, tenemos dos filas. La primera, city, la segunda, country, ciudad, campo. Tenemos también respuestas que para ustedes pueden ser positive o negative, afirmativas o negativas. Y en la parte izquierda tienes las conversaciones A, B, C y D que vas a escuchar inmediatamente y las tienes en tu folleto. Por tanto, sigue la lectura con la vista de la lección 17, el ejercicio número 1. Debes marcar entonces si la conversación A es afirmativa o negativa y si se refiere al campo o a la ciudad. Lo mismo harías con el resto de las conversaciones. ¿Estás listo para escuchar las conversaciones? Muy bien. Conversation A. I think that big cities are exciting. There are many places to go and there is always something to do. You never get bored in big cities. Pienso que las ciudades grandes son emocionantes. Hay muchos lugares a donde ir. Nunca te aburres en las grandes ciudades. Conversation B. In my opinion, big cities are places where there is too much pollution. They are crowded and there is too much traffic jam that makes people feel stressed. They are also too dangerous. En mi opinión, las grandes ciudades son lugares donde hay mucha contaminación. Son muy pobladas y hay mucho embotellamiento, que hace que las personas se sientan estresadas. También son muy peligrosas. Conversation C. From my point of view, the country is boring. There is nothing much to do in the country because there are a few places to go. Desde mi punto de vista, el campo es aburrido. No hay mucho que hacer en el campo, pues hay muy pocos lugares a donde ir. Conversation D. As I see it, the country is really clean. There are many flowers and trees, and the air is pure. It's too safe and quiet. A mi modo de ver, el campo es realmente limpio, hay muchas flores y árboles, y el aire es puro. Es muy seguro y tranquilo. Has escuchado y seguido con la vista las 4 conversaciones que aparecen en el ejercicio 1 de tu folleto de la lección número 17. Recuerda que en estos momentos tú debes decidir si cada una de estas conversaciones son afirmativas o negativas y si pertenecen a la ciudad o al campo. Ok, time to work.
Okay, let's check the answers to this exercise. Conversation A is positive and it refers to the city. Es decir, la conversación la conversación A es afirmativa y se refiere a la ciudad. Conversation B is negative and it refers to the city too. La conversación B es negativa y se refiere también a la ciudad. Conversation C is positive and it refers to the country. La conversación C es afirmativa y se refiere al campo. And finally, we have conversation D that is negative and it refers to the country too. So please check your answers. Let's do now another exercise related to the opinions you have already read. So, let's see the exercise, please. Take out the expressions used to introduce the four opinions about living in the city and in the country. En este caso, ¿qué debes hacer? Pues sencillamente debes extraer las expresiones utilizadas para introducir las cuatro opiniones acerca de vivir en la ciudad y en el campo. Okay, time to copy. Recuerden que en este ejercicio debes extraer las expresiones que se utilizan para encabezar cada opinión en cada conversación. ¿Pudiste realizarlo completo? Espero que sí. Por tanto, chequeemos las respuestas. Conversation A. I think that, yo creo que, y esta es la primera frase o la primera expresión que se utiliza para encabezar esta oración. Conversation B. In my opinion, en mi opinión. Conversation C. From my point of view, desde mi punto de vista. And item D, conversation D, as I see it, a mi modo de ver. Y como puedes observar, seguido de estas expresiones, debemos expresar nuestras opiniones. Copia primeramente estas expresiones en tu cuaderno
y luego haremos un breve comentario acerca de ellas. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estas expresiones? Pues bien, las expresiones de las conversaciones B, C y D están seguidas de una coma, mientras que la expresión A termina con that, sin coma, es decir, con el pronombre relativo that. Es decir, en las expresiones B, C y D, la opinión es expresada después de una coma como una oración completa. En la expresión A, la opinión es introducida por el pronombre relativo that. Copia estas expresiones para continuar con ellas. Me gustaría que observen ahora en pizarra algunos ejemplos donde utilizamos el pronombre relativo that y que puede ser suprimido en ocasiones. Veamos entonces un ejemplo. La oración dice, I think that life in the country is peaceful. Yo pienso que la vida en el campo es pacífica. Como puedes observar, en esta oración estamos utilizando el pronombre relativo that y, primeramente, cópiala en tu cuaderno y luego explicaremos cómo podemos suprimir este pronombre. Muy bien, en este caso estamos utilizando el pronombre relativo that en esta oración. Obsérvalo. Les decía al inicio que este pronombre relativo puede ser suprimido, es decir, que no es necesario utilizarlo en todos los casos. Observen. Si yo leo la oración y digo, I think life in the country is peaceful. I think life in the country is peaceful. También puedo mantener el mismo sentido de la oración. Es decir, creo que la vida en el campo es pacífica. Es decir, que cuando ustedes estén en presencia de este pronombre relativo, encabezando una
opinión pueden o no utilizarlo. Me gustaría que también observaran en su folleto algunas expresiones que se utilizan con este pronombre relativo that para brindar una opinión. Hechas todas estas aclaraciones, creo que es tiempo de ejercitar este nuevo contenido. So, let's see the following exercise, please. Read these sentences carefully. Say which express a fact, F, and which express an opinion, O. Lee estas oraciones cuidadosamente. Digan cuál expresa un hecho y cuál expresa una opinión. Es decir, vas a escribir F para el hecho y O para la opinión. A continuación, tú vas a observar oraciones. En algunas se habla de hechos que son reales y en otras se dan opiniones acerca de algo. Tu tarea en esta ocasión es decidir si son hechos o si son opiniones cada una de estas oraciones. Copia el enunciado y luego veremos las oraciones. And these are the sentences. Item A. Mexico City is the most populated city in the world. La Ciudad de México es la más poblada en el mundo. Item B. Caracas is more beautiful than Mexico City. Caracas es más bella que la Ciudad de México. Item C. Life in big cities is wonderful. La vida en las grandes ciudades es hermosa. Item D. Air pollution is very harmful for life. La contaminación del aire es muy dañina para la vida. And item E. Life in the country is tedious. La vida en el campo es tediosa. Como puedes observar, te brindamos algunos hechos, es decir, cosas que son reales, y te brindamos algunas opiniones. Es tu tarea en este momento decidir si cada una de estas oraciones es un hecho o si es una opinión. Ok, time to work.
Okay, let's check the answers now. Item A, Mexico City is the most popular city in the world. It is a fact. Es un hecho, es algo real. Item B, Caracas is more beautiful than Mexico City. It's an opinion. Es una opinión. Quizás tú no tengas la misma opinión. Item C, life in big cities is wonderful. It is also an opinion. Es también una opinión. Item D, air pollution is very harmful for life. It is a fact. Es un hecho muy real. And item D, life in the country is tedious. It is an opinion. Es una opinión. Okay, check your answers, please. Veamos a continuación el siguiente ejercicio que depende del que acabamos de realizar. So, let's see the exercise, please. Rewrite the sentences that express an opinion, introducing them by any of the expressions with that. Es decir, en esta ocasión debes escribir nuevamente las oraciones que expresan opinión, es decir, las que acabamos de observar en el ejercicio anterior. Solamente las que expresan opinión, encabezándolas por cualquiera de las expresiones con that. Puedes utilizar las 4 que hemos visto en las expresiones de las conversaciones A, B, C o D, o también puedes utilizar las que se te brindan en tu folleto. Ok, time to work. Okay, let's see now some possible answers. Veamos a continuación algunas posibles respuestas. Recuerda que son variadas las expresiones que tenemos para brindar una opinión. En este primer caso, I think that Caracas is more beautiful than Mexico City. Yo creo que Caracas es más bella que la Ciudad de México. Y estoy brindando mi propia opinión. Veamos el otro ejemplo. I am sure that life in big cities is wonderful. Estoy seguro que la vida en las grandes ciudades es maravillosa. También es otra opinión. Y finalmente, I am convinced that life in the country is tedious. Estoy convencido de que la vida en el campo es tediosa. Okay, check your answers, please.
cuando brindamos una opinión, podemos estar en contra o a favor de esta opinión. Es decir, que en la próxima presentación veremos cómo expresar esto mismo en idioma inglés. So, let's take a look at the following poster, please. En este caso, cuando damos una opinión, podemos hacerlo a través de diversas formas. Podemos decir, por ejemplo, Caracas is more beautiful than Mexico City. Caracas is more beautiful than Mexico City. Caracas es más bella que la Ciudad de México. Pero, en este caso, veamos cuántas opciones tenemos. Podemos compartir este criterio o simplemente podemos rechazarlo. Primeramente, veamos cuando estoy de acuerdo con lo que se plantea. I agree. Estoy de acuerdo. In my opinion, en mi opinión, Caracas is the most beautiful city in the world. Caracas es la ciudad más hermosa del mundo. Y en este caso estamos compartiendo esa opinión. Veamos entonces que estamos en presencia de la función agreeing, estar de acuerdo con esta opinión. Por el contrario, si no estamos de acuerdo, lo podemos hacer de la siguiente forma. I don't agree. No estoy de acuerdo. From my point of view, desde mi punto de vista, Caracas is beautiful, but Mexico City is more beautiful than Caracas. Desde mi punto de vista, Caracas es bella, pero la Ciudad de México es más bella que Caracas. Y en este caso que estamos haciendo, pues como te has dado cuenta, estamos rechazando o simplemente no estamos de acuerdo con la opinión que estamos brindando. Y en esto decimos disagreeing. Muy bien, copia este pequeño esquema en tu cuaderno. Okay, let's do now an exercise related to this topic. So, let's see it. Practice the following conversation with your partner. Practica la siguiente conversación con tu compañero. And this is the conversation. Student A, do you like big cities? ¿Te gustan las ciudades grandes? Student B, yes, I do. Sí, me gustan. Big cities are exciting and there are many places to go. Las ciudades grandes son muy emocionantes y hay muchos lugares a donde ir. Ahora vas a observar si esta opinión es compartida o no con otra persona. Veamos en este caso qué sucedería.
Y en esta ocasión vas a observar dos recuadros. Uno donde estamos de acuerdo con la opinión y el otro donde estamos en desacuerdo con esta opinión. Tú debes escoger el que tú simpatices más con él. Veamos el otro recuadro. En el primer recuadro, el estudiante A dice, I agree, estoy de acuerdo. In my opinion, there's always something to do there. Estoy de acuerdo. En mi opinión, siempre hay algo que hacer allí. Ese mismo estudiante, cuando no está de acuerdo, puede hacerlo de la otra forma que aparece en el recuadro de la derecha. Student A, I don't agree. No estoy de acuerdo. Big cities are too dangerous. Las ciudades grandes son muy peligrosas. Recuerda, debes practicar este mini diálogo y el estudiante A debe seleccionar o bien está de acuerdo con esta opinión que se ha expresado o bien está en desacuerdo con la misma. Ok, time to practice. Okay, let's see now the tongue twister of today's lesson. Let's observe it. Tongue twister, trabalengua. I think that man wrote in that letter is not the dad that you have written. Escúchenlo nuevamente. I think that man wrote in that letter, it's not the that he should have written. Es decir, yo creo que ese que aquel hombre escribió en aquella carta no es el que debió haber escrito.
Okay, my dear students, today we have practiced the functions, giving opinions, agreeing or disagreeing. So, this is all for today. Have a nice day. Goodbye.